Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa de enseñanza de la palabra del Señor, donde típicamente estamos enseñando la palabra expositivamente, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 11, por favor, donde habíamos dejado en la última media hora de nuestra enseñanza, y vamos a continuar con Mateo capítulo 11 versículo 1 al 6, y como es nuestra costumbre de leerlo en su contexto completo antes de detallar la enseñanza, ¿ves? Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Mientras tú puedes pedir una copia de nuestras enseñanzas, ¿ves? Por video y por audio gratis a través de nuestro número de WhatsApp por texto, y lo enviamos por toda parte, ¿ves? Gratis. El número es 993-093-959, 993-093-959. Ese es el número de WhatsApp aquí en Cusco, en Perú. Y para nuestra audiencia internacional, el número para ustedes es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otros? Y respondiendo Jesús le dijo: id y contar a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, dice, se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Te recuerda que estuvimos estudiando en el último programa, ¿no? La última enseñanza sobre este principio, que el pueblo judío, igual como Juan, y Juan es representativo del pueblo judío de su día, tenía unas imágenes completamente equivocadas de quién era el Mesías, quién era el Cristo. La otra cosa que ellos todavía no habían captado todavía por la distorsionamiento de la enseñanza es que Cristo era hombre también. Te recuerda que habían pintado el cuadro que él iba a traspasar los cielos con un gran ejército, que iba a llegar. Y se le habían olvidado de las profecías completamente. Es interesante que ignoraron, nunca la supieron, nunca la conocieron, la distorsionaron. No importa, la cosa es que cuando llega para el punto de Juan el Bautista, ¿ves? Ellos habían perdido ese sentido que Jesús también iba a ser hombre. Con razón, Juan el Bautista envía 2 discípulos a hablar con Jesús, y mientras que él está encarcelado, Juan el Bautista, si él es el Mesías verdadero o tenían que todavía esperar en otros. Note que el nombre de Jesús es la clave para captar esto. El nombre de Jesús lo muestra como hombre, ¿no? El nombre Cristo lo muestra como el ungido de Dios, el propio Hijo de lo mismo. Cristo es el título oficial de Jesús, que lo identifica oficialmente como ¿quién? El Hijo del Hombre. Yo soy Eddie Ildefonso, ¿no? Yo soy, mi nombre completo es Edward Ildefonso Jr. Yo soy hijo de mi padre, ¿eh? Si me ha visto a mí, ha visto a mi padre. Yo tengo la misma fachada de mi padre, ¿eh? No lo puedo negar. No hay ninguna forma como hacerlo. Pero note bien conmigo. Jesús, me escuche bien,
El nombre de Jesús no es Jesús Cristo. El nombre Cristo no es no es su apellido, es su título, es su título. Estos oficiales, es porque el título oficial ¿te recuerdas cuando fue el bautizado Jesucristo? Mira, y ahora, en la época de Jesús y de Juan el Bautista, para reconocer un oficial tenía que ser ungido con aceite públicamente, y gente tiene que haber sido testigos y reconocer esto. Y esto fue precisamente lo que pasó con Cristo, pero lo perdieron, no lo reconocieron aunque fueron testigos. Mira, estos oficiales que tenían títulos, ¿no?, como Jesús, el Cristo, ¿no?, siempre eran ungidos con aceite, un símbolo del Espíritu Santo que ungiría perfectamente al Cristo, el Mesías. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, por favor. En versículo 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí que los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Ahora, ahí hay testigos. Mira lo que dice Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 10 y 11. Marcos 1, 10 y 11 dice: e inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían, y que el Espíritu Santo como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me ha complacido. Esta es la coronación, por decirlo así, oficial de el Cristo, el Mesías. Y ni se dan cuenta. San Lucas capítulo 3, versículo 21-22. Y ahora, yo no voy a culpar a los judíos por su gran equivocación. Ellos van a tener que responderle a Dios. Eso está claro. ¿Entiendes? Porque ellos caminaban con 700, 800 años de una enseñanza distorsionada en el judaísmo sobre la persona del Mesías. Pero ¿qué de tú y qué de mí? ¿Qué de nosotros hoy en día? Que andamos de igual de ignorantes. En San Lucas capítulo 3 dice esto, versículo 21-22. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Mire bien. Vete conmigo primero, vamos al primer capítulo, Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 32 y 33. Juan capítulo 1, versículo 32 y 30 dice: Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el bautista en el Espíritu. ¿Ven? Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ahora, mira, Juan, como los demás, tú sabes que algunas veces tú puedes reconocer algo intelectualmente, ¿no? Tú lo anotas. Sí, yo veo eso, entiendo eso, pero nunca viene a conectar los puntos, ¿no?, espiritual del asunto. Vamos a regresar a nuestra introducción aquí. Mira, Cristo había aparecido. Cristo había aparecido sobre la escena y estaba bautizando con el Espíritu de Dios. Y las multitudes venían a él como él fuera el Mesías. Es interesante que el pueblo estaba siguiendo a Jesús el Mesías, y los religiosos, la bola de religiosos que existe hoy día, ¿no? En cuanto yo no tengo ninguna confianza en los religiosos, ¿no? Más bien, yo no tengo mucha confianza en muchos pastores, y yo soy pastor. Que con una bola de ignorantes, ¿no?, enseñando cosas que no tienen sentido y siempre sacando la palabra fuera de su contexto. Pero mira lo que pasa. Pero Cristo
no hacía nada. No hacía nada en cuanto a bautizar con fuego, el fuego mesiánico del juicio. Esto es importante comprender. Él no hacía nada en bautizar en fuego en juicio. Pero esta era la imagen que ellos tenían del verdadero, entre comillas, Mesías, que iba a traspasar los cielos con un gran ejército, iba a llegar con juicio y fuego y destruir y derrumbar al imperio romano. Y él nunca menciona eso. Ni siquiera lo viene a insinuar. Mira, no había nada implícito, olvídate explícito, no había nada implícito en sus acciones, en sus palabras, que eso es lo que él iba a hacer. Con razón Juan el Bautista andaba confundido, porque la imagen era que él sí así iba a llegar a él. Juan pensaba que Cristo solo cumplía la mitad de las profecías referidas al Mesías. Escuche bien, ese era el pensamiento. Hasta el momento él solamente está cumpliendo la mitad. Yo sé que la otra mitad viene. El problema es que la otra mitad nunca fue profetizada. Eso fue la bola de religiosos que habían inventado eso, porque ese era el anhelo, el deseo de ellos, de ser liberados. Y por 780 años ya tenían la religión del judaísmo, del judío, en un estado de apostasía. En otra palabra, ya era la mayor parte de las enseñanzas ya eran falsas, ¿no? Juan estaba, por decirlo más pleno, más sencillo, Juan estaba confundido. Él estaba confundido. ¿Era Jesús realmente el Mesías? Sí o no. Tenía que averiguar. La totalidad de su vida estaba entregada a la creencia de que Jesús era el Mesías. Entonces envió 2 discípulos para preguntar, y Jesús aprovechó la oportunidad para vindicar su naturaleza mesiánica. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dividir esta sección de escritura, Mateo capítulo 11, del versículo 1 al 6, lo vamos a dividir en 3 puntos principales. ¿Okay? Ahora, punto número uno va a ser esto. Jesús terminó de enviar a sus discípulos, ¿no? Jesús terminó de enviar a sus discípulos, versículo 1. Ya había recogido sus 12 discípulos y ya lo está enviando, ¿no? 2. Perplejidad de Juan imaginaba un Mesías severo. Él estaba perplejo, confundidos. Él imaginaba un Mesías severo con fuego y con juicio. Eso está en versículos 2 y 3. Punto número 3. Aseveración de Jesús. Él era incuestionablemente el Mesías. Aseveración de Jesús. Él era incuestionablemente el Mesías. Versículo 4 y 6. Vamos a regresar aquí en versículo 1 al 6. Mateo capítulo 6. Capítulo 11. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, ¿no?, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, y los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Este es el contexto. Vamos a llegar, por favor, a punto número 1. El ministerio de Jesucristo. Punto número 1. El ministerio de Jesucristo. Mira, Jesús terminó de comisionar a sus discípulos. Mira lo que dice aquí, donde él dice en versículo 1, Mateo 11:1.
Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en la ciudad. Ahora Él lo va a comisionar y los envía. La idea aquí es esta. Es que lo envió sin ir con ellos. Ya los soltó. En los ojos de Jesús, los discípulos ya salieron de los pañales. ¿Te puedes imaginar que Jesús, escuche bien esto, presta atención, Jesús había invertido 3 años y medio con ellos en total, 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Te puedes imaginar eso? 365 días al año. En otra palabra, en los 3 años y medio, Cristo había invertido 30.660 horas. ¿Eso me está escuchando? Cristo había invertido 30.660 horas discipulando a sus discípulos, a los 12 apóstoles, cuando Él lo envía a ellos, para que tú y yo pudiéramos hacer igual hoy día. Escúcheme bien, porque hoy día el cristianismo es un cristianismo muy débil, muy débil, ¿no? Y no nos da vergüenza tampoco, porque somos, vamos a ser honestos, una bola de sinvergüenzas. Porque creemos que si le prestamos a Dios una hora el domingo escuchando un mensaje, y es en total, y es, vamos a decirlo así, echa al lado las canciones, echa al lado todos los anuncios y todo lo disparate que sucede en las plataformas en muchas iglesias, ¿no? Y básicamente, si es que el predicador predica una hora, si es, porque muchos predican 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos máximo, ¿no? Pero escuche bien, si es que tú inviertes una hora de ser discipulado el domingo en la iglesia, quiere decir que en un año, 52 domingos, quiere decir que solamente usted ha invertido 52 horas, escuche bien, 52 horas en todo el año, pero todo el año tiene 8.760 horas. Tú has invertido nada, absolutamente nada. Eso representa 0.00.18%. Todo el tiempo. Pero para lograr lo que hizo Cristo con los discípulos en 3 años y medio, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, Cristo había invertido 30.660 horas en discipulando a sus discípulos. Para lograr lo que Él logró con esos dos hombres en 3 años y medio, tú y yo tenemos que invertir 589 años. En cuanto ninguno de nosotros vamos a durar 589 años. Yo reconozco que yo estoy en la etapa de mi edad, que yo estoy finalizando mi tiempo aquí en la tierra. Yo reconozco eso. Hemos llegado por fin a ese punto, que los días nuestros tienen que ser contados, como dice el Salmo capítulo 90, ¿no? Versículo 4, versículo 10, ¿no? Que tenemos que contar nuestros días. Ahora Cristo termina de enviar a sus discípulos. Es lo que dice el versículo 1, Mateo capítulo 11. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. La idea es que los envió sin ir con ellos. Tenía que aprender a ministrar. Y la forma de aprenderlo sería la experiencia práctica. Debían aprender mientras estaban ya ministrando. Nota que Jesús comienza nuevamente a ministrar estando solo. Este acontecimiento ocurrió mientras que estaba solo. Ya, por decirlo así, se habían graduado sus discípulos y los envió. Vete a caminar. Es en el camino que ellos iban a aprender, o como se dice muchas veces aquí, aprendiendo en la cancha, ¿no? ¿Ves? Aprendiendo en el camino. Porque así es el ministerio. La segunda cosa que tenemos que reconocer en punto número 2. Nota lo que dice versículo 2 y 3, Mateo capítulo 11, versículo 2 y 3. Aquí está el segundo punto, Juan el Bautista. La perplejidad de Juan era causada por la idea que tenía de un Mesías severo. Él estaba equivocado de la imagen que tenía. Mira lo que dice en versículo 2 y 3, Mateo capítulo 11.
Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Yo creo que este es el problema aquí, que muchos están esperando en otro aún todavía hoy día. Juan estaba en la prisión, eso está claro de las Escrituras, y oyó de las obras de Cristo, pero note dos cosas. Primeramente, lo que Juan oyó es que las obras de Cristo eran obras de amor. Él estaba confundido. Obras de amor. Yo espero un gran general que viene con la espada, con ira, con juicio. Y él viene con obras de amor. Él obviamente tenía preguntas. Sabía que el Mesías iba a bautizar con espíritu y con fuego, con el fuego mesiánico del juicio, porque así había sido instruido él, Juan el Bautista, ¿no? Había oído que Jesús hacía las obras de amor del Espíritu y que grandes multitudes de gente se reunían alrededor suyo, pero nada había oído del fuego del juicio mesiánico. Y él estaba perplejo. Aparentemente Jesús estaba cumpliendo solo la mitad. Escuche bien. En la mente de Juan el Bautista, solamente Jesús estaba cumpliendo la mitad de las profecías mesiánicas. Estaba perplejo y lleno de preguntas, de modo que envió a 2 emisarios a Jesús para pedir una respuesta. Note, a pesar del, ¿cómo digo la palabra? A pesar del desconcierto y de los interrogantes que Juan seguía creyendo en la verdad. ¿Te recuerda ya en Mateo capítulo 11, versículo 3 dice esto? Juan 11:3 dice, a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otros? Juan el Bautista él sí creía en las promesas de las Escrituras referidas al Mesías. ¿Eres tú aquel? Él creía. Estaba perplejo, pero él creía. Abre su Biblia, en Salmo 118. Y en Salmo 118 dice esto. Dice en versículo 26, Salmo 118, versículo 26, dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Esa fue una de las profecías. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Salmo 118, versículo 26. Él estaba diciendo a buscar al Mesías de Dios. Estaba decidido. Mira, Juan Bautista estaba decidido a buscar el Mesías de Dios, porque él había entendido su papel, su rol aquí. Esperaremos a otro. ¿Te recuerdas? Esperaremos a otro. En Mateo 11:3 dice, a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Él estaba diciendo, él sabía que él no iba a morir hasta que pudiera presenciar el Mesías. La segunda cosa que tenemos que reconocer aquí es que Juan estaba cuestionando la naturaleza mesiánica de Jesús. Juan fue quien envió a 2 de sus discípulos para preguntar a Jesús. Y fue a Juan que Jesús envió su respuesta. Juan se preguntaba si Jesús sería el verdadero Mesías. Mira, en Mateo capítulo 11, versículo 2 dice: y a oír Juan en la cárcel. A oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos. Lo que dice el versículo 4, Mateo 11. Y respondió Jesús, le dijo: id y contar a Juan a los que oís y veis. Jesús conocía el problema que tenía Juan el Bautista. Había varios motivos para cuestionarse respecto de Jesús. Primeramente, Juan estaba perplejo. Su idea del Mesías no concordaba con lo que Jesús estaba haciendo. Ese no es el mismo problema que tenemos hoy día. Que lo que hace Jesús, lo que hace Dios, no concuerda con
nuestra imagen, con nuestras imaginaciones de cómo debe comportarse Dios. Jesús no estaba movilizando. Jesús no estaba movilizando a la gente para formar un gran ejército para librar a Israel del dominio romano. Eso no es lo que él estaba haciendo. No era el severo Mesías que había presentado los profetas. La segunda cosa es que Juan estaba en prisión. No estaba afuera. Esperaba estar involucrado en un movimiento para derrocar a los conquistadores romanos y establecer a Israel como una nación libre, pero estaba padeciendo en la prisión. Él estaba perplejo. No entendía por qué no le librara el Mesías. ¿Acaso no había sido él el prominente antecesor del esperado Mesías? ¿No soy yo, Juan, el precursor suyo? ¿No voy delante de ti? Porque él tenía unas ideas completamente equivocadas de quién era el Mesías, Jesús, el Cristo. A mí me parece que este es el mismo problema que tenemos hoy día, con muchos que dicen que son creyentes sentados en las iglesias con unas ideas completamente equivocadas de quién es Jesús.